Algunos aspectos de la epigenética del ADN. Comúnmente es conocido que los genes que heredamos de nuestros padres determinan nuestro color de ojos, si padecemos, por ejemplo, algunas enfermedades como el daltonismo. Pero desde hace unos 70 años, los estudios en este campo han demostrado que los genes no son el único factor de herencia. Y de ello es de lo que se ocupa la epigenética. Se está demostrando que la teoría de Lamarck era correcta. La evolución que proponía él era un proceso llamado herencia de los caracteres adquiridos, en la cual los padres transmiten a sus hijos los rasgos que adquieren a partir de cómo reaccionan a su entorno. Estos mecanismos epigenéticos fundamentalmente están situados en las proteínas que van a enrollar el ADN, que se llaman histonas y que, como ustedes lo ven, están representados por estas esferas de color violeta, verde, amarillo y rojo. Cuando estas histonas que participan en la compactación y organización del ADN en el interior del núcleo celular, fundamentalmente que poseen también aminoácidos específicos, son modificados mediante la adición de grupos acetilo, metilo o fosfato, se van a producir mecanismos epigenéticos, o sea, cambios en los genes. ¿Qué tipo de cambios? Algunos genes, aunque están allí, pueden silenciarse o pueden expresarse. Ventilación del ADN. Consiste en la adición de una modificación bioquímica concreta, un grupo metilo, a los nucleótidos que componen la secuencia del ADN que está enrollado dentro de las histonas. Y también el ARN no mensajero puede salir del núcleo al citoplasma, puede silenciar a genes interfiriendo directamente con las regiones del ADN promotoras de la transcripción. Veamos más en detalle. Aquí tenemos un gráfico en donde vemos el cromosoma, vemos fundamentalmente a la cromatina que constituye el cromosoma y vemos el ADN, y dentro de ese ADN observamos un grupo metilo que se ha pegado. Ahora, fundamentalmente, como lo estamos viendo, en el espacio en donde este metilo se adhiere, el gen es inaccesible y se vuelve inactivo. Y es esto lo que se conoce como un factor epigenético. Lo que necesitamos dejar en claro es que esta metilación que se puede producir dentro de las histonas va a interactuar como si fuera un interruptor, abriendo o cerrando genes. ¿Y cómo se produce esta metilación? ¿Cómo se produce fundamentalmente la aparición de estos radicales que se conocen comúnmente como radicales libres? Ya bien sea por sustancias cancerógenas que se llaman carcinógenos, por la falta de ejercicio, por el estrés, por una dieta inadecuada, por el tabaco, por infecciones repetitivas, por inflamaciones.
fundamentalmente van a afectar a mediano y largo plazo el fenotipo de una persona. Lo que come la mujer, por ejemplo, antes del embarazo, afecta al ADN del bebé. Siempre se había hablado de la importancia de la dieta de la mujer durante el embarazo, pero ahora por primera vez se ha comprobado en un experimento realizado en Gambia, fundamentalmente, que lo que haya comido la mujer en el tiempo de concepción puede cambiar permanentemente el ADN del bebé. La jefa del estudio, la doctora Bronwyn Henning, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que esta era la primera demostración en seres humanos sobre cómo la nutrición de la mujer puede cambiar la interpretación de los genes del niño por el resto de su vida. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Estos cambios van a acompañar el resto de la vida y además pueden transmitirse también a sus descendientes. Nuestros resultados han demostrado que la nutrición de la preconcepción y al principio del embarazo es importante, pues puede tener implicaciones para la salud en las siguientes generaciones. Y la investigación mostró que la nutrición de la mujer puede dejar marcas permanentes en todas las células del genoma de sus hijos. Además, en este mismo sentido, hasta ahora se ha observado la influencia de mecanismos epigenéticos en la aparición de varios tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, neurológicas, reproductivas e inmunes. Además, en los últimos años se ha averiguado que el sufrimiento, y esto debemos dejarlo muy claro, que el sufrimiento también provoca cambios epigenéticos que influyen en la vida de los descendientes. Por ejemplo, se ha observado que los hijos y nietos de ratones que han aprendido a temer un olor a base de descargas eléctricas también muestran señales de ansiedad ante este aroma. Hasta ahora, casi todo lo que se ha descubierto sobre la herencia epigenética en general y en relación con el sufrimiento en particular está relacionado con la herencia materna. Sin embargo, en los últimos estudios se está mostrando que los hábitos y vivencias de los machos también provocan cambios epigenéticos que se transmiten a sus descendientes varones a través del cromosoma Y. Además, se publicó un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en el que se aprecia este efecto de la epigenética asociada al cromosoma Y. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, en Estados Unidos, dirigido por Dora Costa, han concluido que los traumas sufridos por los padres pueden acortar la esperanza de vida de los hijos. Randy L. Geertz, investigador en epigenética de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, no implicado en la investigación, ha dicho en The Atlantic que la causa de esta reducción de la esperanza de vida puede estar en el estrés postraumático de guerra y en la malnutrición que vivieron los prisioneros. El estrés sobre los sistemas lleva a la maquinaria celular a activar o a no activar los marcadores epigenéticos. De acuerdo con este estudio, los hijos de padres con desorden de estrés postraumático son probablemente más propensos a la depresión, mientras que el efecto contrario parecería darse en los hijos de madres que sufren el mismo desorden. Se sabe que los hijos de familias que fueron víctimas de traumas directos son más propensos a sufrir desórdenes vinculados al estrés, y los cambios genéticos en estos niños solo pueden ser atribuidos al hecho de que sus padres estuvieron expuestos al sufrimiento y a la impotencia frente al dolor, señala Raquel Yehuda, profesora del estudio sobre epigenética y trauma. La herencia epigenética puede afectar los genes de nuestros hijos e incluso de nuestros nietos. La adrenalina fundamentalmente es la sustancia que forma el cuerpo de manera natural en las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones. El cuerpo la forma
y la tiene almacenada y la libera solamente en situaciones de alarma, de estrés, de miedo, de peligro y sirve para que el cuerpo se prepare y se defienda mejor ante situaciones de riesgo. Entonces, el hecho de producir adrenalina en exceso en situaciones de estrés va fundamentalmente a hacer que estas adrenalinas que se producen en gran cantidad liberen radicales libres que a su vez van a ser captados por el ADN. Cuando hay situaciones de estrés, esto hace que se aumente la glucosa en la sangre y esto dispone una energía que el cuerpo no está gastando, con lo cual se va a producir fundamentalmente un desarreglo dentro de todo el sistema. Ahora, este estrés crónico promueve el cáncer. La estrecha relación entre el estrés y el cáncer fundamentalmente ha sido demostrada. Y la distancia entre un trauma emocional no resuelto y la aparición de un tumor es más corta de lo que se aumentan los niveles de adrenalina y noradrenalina, aumentando el ritmo cardíaco y presión arterial. Y esto es lo que genera el estrés crónico. También se ha estudiado que el estrés crónico afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Hombres en el 28% y mujeres en el 39%. Las agresiones racistas provocan cambios en los hijos de las víctimas, en genes que influyen en la esquizofrenia, el desorden bipolar y el asma. Respecto a la malnutrición, se ha publicado un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que se aprecia este efecto de la epigenética asociada al cromosoma Y. Nuestros genes revelan una de las grandes paradojas de la humanidad. Somos profundamente similares como especie, pero somos profundamente distintos como individuos. Por ejemplo, los chimpancés son más diversos que nosotros. Si comparamos a dos chimpancés de dos poblaciones vecinas, encontramos diferencias genéticas más amplias que si comparamos a un mexicano con un lapón del norte de Europa. Por otro lado, entre un ser humano y otro hay 4 millones de diferencias genéticas por lo menos, pero esto representa solo el 1% de nuestro ADN. Imagina esto, nuestro genoma está compuesto por 3.200 millones de letras. Usar la palabra raza no solo es un disparate, sino algo completamente inútil. Hay que recordar que en el siglo XIX esta palabra comenzó a usarse para categorizar especies, pese a que la esclavitud había sido abolida. Sirvió para perpetuar ciertos esquemas de desigualdad. Todos somos un mosaico extremadamente amplio, dice el doctor Soberón. Hay que entender algo. El concepto de raza no es funcional, pero el de ancestría o el de origen poblacional sí tiene una aplicación médica, porque todos heredamos piezas y códigos de nuestros ancestros y algunos de estos rasgos tienen un valor adaptativo. Yo puedo tener una ancestría indígena y española, pero justamente en el pedazo de ADN donde está codificada una propensión a la diabetes, tengo un pedazo que me heredó un ancestro noruego. Somos un rompecabezas y saber exactamente qué pedazos tenemos de qué ancestros es un asunto tan personalizado que no podemos hablar de razas. Necesitamos hablar de individuos y hacia allá apunta el futuro de la medicina. Terminemos diciendo que el ADN transmite la memoria de nuestros antepasados a través de la epigenética. Eso sí, con su consecuente dualidad. Heredo y por eso soy así y me planto desde el determinismo.
o más bien heredo y aprendo, trasciendo y evoluciono desde el libre albedrío. Yo elijo que siga siendo una cuestión de saber más quién soy y más de dónde vengo para decidir mejor a dónde quiero llegar. Conocer la epigenética del estrés y la fuerza de la resiliencia, clave en evitar la metilación de genes, es el principio de base para controlar nuestro ADN y por ende nuestra salud y ser maestros de nuestra propia historia genética. Caminar, regenerar el cerebro, alivia la tristeza y el estrés y por ende va a evitar la metilación de las histonas y del ADN. Caminar a un ritmo sostenido favorece la liberación de endorfinas, hormonas que nos hacen sentir felices y relajados, al tiempo que reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Irse de algunos lugares también es cuidarse. Alejarse de alguna gente también es protegerse. Cerrar algunas puertas también es quererse y fundamentalmente es proteger nuestra epigenética.